Dentro del cálculo diferencial, nosotros tenemos que analizar lo que es la teoría de los números reales. Los números reales son todos los números que utilizamos en la vida diaria. Existen otros tipos de números, como lo son los números imaginarios y los números complejos, pero eso se analiza en álgebra lineal. Pero nosotros, en el caso del cálculo diferencial, vamos a ver lo que son los números reales. Y realmente es con eso con lo cual nosotros vamos a trabajar, al menos en esta materia. Los números reales pueden ser acomodados en una recta numérica. Una recta numérica es algo que se ve desde la primaria, es una línea recta, la cual está segmentada por varios valores. En este caso hemos dibujado una recta numérica la cual trae varios números, los cuales van desde el -4 hasta el 4. Y aquí podemos ubicar todos los números que podamos que estén dentro de este rango. Está el -3, el -2, el 0, el -1, el 1, el 2, el 3 y el 4. Eh, pero pues es un número infinito de números reales. Dentro de los números reales los podemos subdividir en varios tipos de números reales. Y bueno, aquí podemos ver varios. Dentro de los números reales encontramos los números racionales, los cuales se pueden subdividir en fracciones, es decir, números reales racionales que son fracciones. Y dentro de las fracciones encontramos las fracciones propias y las fracciones impropias. Más adelante vamos a analizar y ver ejemplos de cada uno de ellos. Dentro también de los números reales racionales encontramos los enteros, que son los más comunes, los que hemos trabajado siempre desde la primaria o incluso desde el kinder, en el cual los números enteros son positivos o negativos. Entonces, esos son los más comunes. También existe dentro de los números reales los números irracionales, los cuales pueden ser infinitos, pero también pueden ser decimales y hay varios tipos de decimales, los exactos y los periódicos. Vamos a ver varios ejemplos de este tipo en en la siguiente teoría. Por ejemplo, dentro de los números reales, vamos a sacarnos un poco más, dentro de los números reales racionales encontramos las fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Aquí vemos esta condición. Vamos a hacer un poco más grande esta parte. Para que una fracción sea propia, el numerador tiene que ser, vamos a acercarnos, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Entonces, el número que está arriba del numerador es menor al denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que las fracciones propias serán menores a 1. Y podemos ver varios ejemplos aquí. Tenemos el 1 medio, tenemos el 2 sobre 12 o el 2 doceavos, como lo gusten decir. Y también tenemos el 3 quintos. Todos estos números son fracciones propias, las cuales indican que son menores a 1 y pues lo podemos observar debido a que su numerador es menor a el denominador. También están las fracciones impropias, estas cuales son las que sus valores son mayores a 1. Esto quiere decir que el numerador es mayor a el denominador. Entonces, cuando el numerador es mayor al denominador, siempre va a ser mayor a 1, mayor a 2, mayor a 3, dependiendo de la fracción. Entonces, podemos ver varios ejemplos aquí. Por ejemplo, tenemos el 3 medios. Si lo ponemos en decimal, sería 1.5. Y bueno, tenemos los siguientes casos, los cuales son 5 cuartos. Tenemos también 12 quintos. Y bueno, si nosotros usamos la calculadora o dividimos, veremos que son mayores a 1 e incluso mayores a 2. Y bueno, esos son los números racionales impropios. También tenemos los más comunes, los enteros positivos, que son, bueno, los que siempre se han trabajado. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. El infinito como tal no es un número, sino la representación de un número más grande. Dentro de esta materia vamos a ver el comportamiento de lo que quiere decir un infinito. Y bueno, también están los enteros negativos, los cuales son desde menos infinito, es decir, desde menos un número muy grande, menos 1.000.000, menos 5.000.000. Esa es una representación de un número infinito, un número muy, muy grande. Y así, ok, aquí
se nos pasó poner los signos. Y bueno, así podemos ir, ¿no? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, hasta llegar al 0. Y todos esos son enteros negativos. Bueno, esos son los números reales racionales. Están también los irracionales, los cuales pueden subdividirse en los racionales infinitos, como por ejemplo está pi. Pi tiene un valor de 3.1415 14, 15, 9 y por ahí tiene muchísimos más números. Son tantos números que se considera que el número es infinito, es decir, que tiene una secuencia de números muy grande. Y también está el número, por ejemplo, el número exponencial, que es 2.71, y bueno, después de eso tiene bastantes números. Esos se consideran números irracionales infinitos porque tienen después del punto decimal varios valores. También están los irracionales decimales exactos, los cuales pueden verse fácilmente. Por ejemplo, el 1 medio, eso es igual a 0.5. El 3 medios, que vendría siendo igual a 1.5. El 1 cuarto, que vendría siendo igual a 0.25. Y bueno, el 7 cuartos, pues bueno, es fácil deducirlo. Entonces, esos números son exactos, es decir, que no hay más números que sigan después de esos. Son irracionales, pero son exactos. Y son decimales. También están los decimales periódicos. Estos sí tienen bastantes números. La raíz de 3 podemos calcularlo utilizando GeoGebra. Podemos poner, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 y bueno, 1.7321 y ese número en sí tiene bastantes números decimales. GeoGebra aquí nada más se ha configurado para que aparezcan los primeros 4 decimales, pero bueno, podemos, por ejemplo, continuar poniendo y van a seguir apareciendo más decimales. En las calculadoras científicas puede que aparezcan muchísimos más números, pero bueno, ahí podemos observar que ese número continúa. Vamos a borrarlo aquí de GeoGebra. Eso quiere decir que el número continúa hasta el infinito. Es por eso que reciben esos nombres. Y bueno, hay muchos más. Por lo regular son las raíces o las radicaciones. Eso se va a ver muchísimo más adelante con problemas reales. Bueno, dentro de las propiedades de los números reales hay varios. Los más comunes son los que tenemos aquí. Es decir, una suma, por ejemplo. Dentro de la suma se encuentra la propiedad asociativa. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una fórmula muy básica. Nosotros podemos dar números a estas letras para poner el mismo ejemplo. Por ejemplo, que la A valga 2, más, podemos decir que la B va a valer 3, más, y podemos darle a la C un valor 4. ¿Cómo podemos realizar esto? Para esto es muy importante conocer un poco de la jerarquización de operaciones, es decir, qué operaciones hacer, en qué orden. Pero bueno, si nosotros realizamos esta operación, tendremos, por ejemplo, primero que 2 más 3, eso es igual a 5, que el sí se encuentra dentro del paréntesis, más el 4. Esto que es igual, el 5, como no tenemos nada que lo afecte, ya lo podemos sacar del paréntesis, nos quedaría 5 más 4, y bueno, 5 más 4 es igual a 9. Entonces aquí tendremos esta propiedad, y aquí la podemos usar con números reales. Ahora bien, esto que tenemos aquí antes de la igualdad, en teoría debe ser lo mismo que tenemos después de la igualdad, porque es una propiedad. Vamos a ver si esto es cierto, utilizando los mismos valores. En este caso vimos que A es igual a 2, entonces pondremos el 2, más, ahora utilizando esta parte, más, y entre paréntesis ponemos el valor de D, que le dimos un valor de 3, más C, que en este caso C es igual a 4. Entonces, procedemos a realizar esta operación, 2 más, y bueno, ¿qué es lo que tenemos dentro del paréntesis? 3 más 4, eso es igual a 7. Y bueno, esto que es igual, tendríamos 2 más el 7 ya lo podríamos sacar del paréntesis, lo cual nos quedaría como 2 más 7, y bueno, 2 más 7 es igual a 9. En ambos casos nos dio el mismo resultado. ¿Por qué? Porque esa propiedad se cumple. Entonces es una manera de ver que son propiedades que siempre se tienen que cumplir siempre y cuando se siga el orden lógico. También dentro de la propiedad asociativa, en la suma, también lo podemos aplicar para las multiplicaciones o para los productos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ver un ejemplo de eso. Utilizando los mismos números, podríamos poner, por ejemplo, 2, vamos a poner el puntito por aquí, además vamos a hacerlo así,
el A le habíamos puesto un valor de 2, por B, que le habíamos puesto un valor de 3, por 4, que vendría siendo el valor de C. ¿Esto a qué es igual? Bueno, lo realizamos poco a poco. Sería 2 por 3, esto es igual a 6. Y entonces ese 6 ya lo podemos sacar del paréntesis. Y bueno, 6 por 4 nos daría como resultado un 24. Ahora bien, ¿qué pasa si lo hacemos de la otra manera? Bueno, lo vamos a copiar. Y el resultado en teoría tendría que ser el mismo. Entonces, el 2 es el valor de A, la B tiene un valor de 3 y la C tiene un valor de 4. Entonces, vamos a proceder a realizar esta operación. Y tendremos por aquí primero 3 por 4, eso es igual a 12. Al no haber algún número o algún signo que afecte al 12 dentro del paréntesis, lo podríamos ya sacar de su paréntesis y bueno, nos queda 2 por 12 y esto es igual a 24. En ambos casos nos da el mismo resultado, por lo tanto esa propiedad se cumple. Y bueno, ese ejemplo lo podríamos aplicar para muchos más. Por ejemplo, está la propiedad conmutativa dentro de la suma, el cual nos dice que A más B es igual a B más A. Entonces, bueno, ahí podríamos utilizar el mismo ejemplo. 2 más 3, esto es igual a 3 más 2. En ambos casos nos da 5. Entonces, esa es la propiedad conmutativa dentro de las sumas. En el caso de las multiplicaciones es exactamente lo mismo. De ahí viene lo que se dice de que el orden de los factores no altera el producto. El producto es una multiplicación, no una suma, no una resta, o incluso una división, ¿no? Es un producto es una multiplicación, el resultado de una multiplicación. Entonces ahí tenemos, vamos a copiarlo, sería 2 por 3, esto es exactamente lo mismo que 3 por 2. En ambos casos nos va a dar 6. Entonces ahí es de donde viene la palabra de, o la frase de, el orden de los factores no altera el producto. En el caso de la distributiva, eso sí se va a aplicar muchísimo en el caso de las operaciones. Por ejemplo, esta A es común para los factores de esta suma. Entonces nosotros al querer multiplicar a la A, tiene que multiplicar a cada factor. Entonces sería A por B, que es el que tenemos aquí, el signo más, y nos quedaría el A por el siguiente factor, que en este caso es la C. Entonces nos quedaría A por C. Y bueno, vamos a realizar esta operación para ver si nos queda algo similar. En este caso sería la A igual, vamos a poner el valor de 2, la B le vamos a poner el valor de 3 y la C le vamos a poner el valor de 4. Entonces realizamos estas operaciones. Nos quedaría primero 3 más 4, eso es igual a 7. Lo copiamos y bueno, al 7 ya no tener nada, lo podemos sacar del paréntesis. Entonces nos quedaría un 2 por 7 y esto es igual a 14. Entonces, bueno, ya tenemos ahí esa operación. Si nosotros utilizamos la propiedad distributiva, nos quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a copiarlo, desarrollando lo que está después del paréntesis. Nos quedaría un 2 por 3 más 4. Si nosotros lo desarrollamos paso por paso, las multiplicaciones se pueden utilizar o aislar con paréntesis. Entonces vamos a poner el paréntesis y por aquí el puntito. Entonces nos quedaría que el 2 va a multiplicar al 3. Entonces ponemos 2 por 3 más, y después seguiría el otro 2, el cual vamos a ponerlo entre un paréntesis, por el 4. Entonces, esto nos daría igual a, vamos a realizar la operación, quedaría entonces un 2 por 3, eso es igual a 6, y un 2 por 4, eso es igual a 8. Ya lo podemos sacar de los paréntesis, nos quedaría 6 más 8, y bueno, 6 más 8 es igual a 14. Entonces, ese sería el resultado. Y bueno, así lo podríamos hacer. Ahora bien, si no quedó claro, vamos a hacerlo de esta forma, utilizando los valores que tenemos aquí, que vendría siendo exactamente lo mismo que esta. Entonces, en el lugar de la A ponemos el 2, y en el lugar de la B ponemos su valor, que es el 3, y en el lugar de la C ponemos su valor, que es el 4. Esto aquí es igual, como les digo, para que haya un cierto orden dentro de la jerarquización de operaciones, siempre se hacen primero las multiplicaciones.
Pero bueno, eso es tema para otro video. Entonces, esto que tenemos aquí lo podemos aislar. Entonces, podríamos poner aquí el 2 por 3 y en este caso el 2 por 4. Y bueno, sería exactamente lo mismo que tenemos arriba. Por lo tanto, el resultado tendría que ser el mismo. Y bueno, ahí está. Esa es la forma de demostrar esa propiedad, la propiedad distributiva, que no es otra cosa que si tenemos un factor común que está multiplicando a otra operación, pues ese factor común multiplica a cada factor de la operación. Entonces es una forma de ver. En el caso de el neutro, bueno, no importa qué número tengas, si tú le sumas 0 vas a tener exactamente el mismo número, eso está muy fácil. En el caso también de la multiplicación, si tú tienes cualquier número y lo multiplicas por 1, cualquier cosa multiplicado por 1 es exactamente la misma cosa. Con eso no hay duda. Y en el caso del opuesto, bueno, para eso es la ley de los signos, que es muy básica, en el cual los signos iguales son positivos y los signos distintos son negativos. En este caso tenemos menos por más, pues como los signos son distintos, pues entonces el resultado es negativo, nos quedaría A menos A. Y bueno, no importa el número que tengas, si le restas exactamente el mismo número, pues el resultado es 0. Entonces, esa es la forma del opuesto dentro de una suma y el opuesto dentro de un producto, pues lo tenemos aquí. Este lo vamos a ejemplificar. Vamos a poner, por ejemplo, el 2 que hemos estado utilizando y lo vamos a multiplicar por un medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se haría? ¿Cómo podríamos hacerlo? Hay dos maneras. Por ejemplo, el 2 va a multiplicar al 1 y en este caso nos quedaría pues 2 por 1 nos quedaría un 2 y el 2 del denominador se queda tal cual y no importa lo que tengas, si lo divides sobre sí mismo siempre es 1. 2 sobre 2 es igual a 1. Otra forma de hacerlo, que es usualmente lo más común, es que bueno, el denominador se factoriza con el numerador, es decir, se cancelan por así decirlo, pero realmente se dice factorizar. Entonces el 2 que está arriba se va con el 2 que está abajo y nos quedaría solamente lo que tenemos en el numerador, en este caso es un 1. Para ambos casos funciona. Entonces, bueno, estas son algunas de las propiedades de los números reales. Hay mucho más, pero lo que más utilizan son estos. Bien, el siguiente tema es el axioma fundamental de los números reales. ¿Qué es un axioma? Bueno, un axioma es un enunciado tan evidente que no requiere una demostración. Por ejemplo, el todo es mayor que una parte. Eso es muy fácil de deducir. No requerimos ninguna demostración para saber que esto es cierto, ¿no? Y lo podemos poner en cualquier ejemplo. Una pizza entera o un pastel entero siempre va a ser mayor que un pedazo de rebanada de ese pastel. Entonces el todo, es decir, la pieza completa, siempre va a ser mayor que una parte. Eso es un axioma, un enunciado tan evidente que no requiere una demostración. Y bueno, el axioma fundamental de los números reales es que los números reales, no importa cuál sea la operación que se le aplica, como resultado nos va a dar un número real. Sea un número positivo, sea un número negativo, sea una fracción, sea lo que sea, nosotros al hacer operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación o división, nos tiene que dar como resultado un número real, porque estamos utilizando números reales. Entonces, bueno, esa es una forma de verlo. Y vamos a ver la teoría de los problemas que se resuelven usualmente con los números reales. Entonces, bueno, los cuales son los intervalos, las desigualdades, las notaciones. Bueno, ¿qué es una notación? Entonces, esto es muy importante porque nos va a ayudar a resolver los problemas que vamos a utilizar más adelante. Por ejemplo, las notaciones se denotan así, en esta forma. Se pueden encerrar en forma de corchetes o en forma de paréntesis. Pero ojo, en este caso es muy importante saber qué se asocia con qué cosa. Por ejemplo, cuando hay un corchete, se utiliza el signo mayor o menor, dependiendo del caso, y también el igual. Esto se entiende más con los problemas a realizar, pero bueno, dentro de la teoría es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, es decir, un valor, cualquier valor, vamos a hacer lo mismo, 2,3,
¿no? Quiere decir que los valores que yo puedo utilizar se encuentran encerrados entre el 2 y el 3. Un ejemplo muy claro es, yo puedo utilizar el 2.5, pero para hacerlo más fácil al momento de hacer operaciones, esto sería ideal convertirlo en fracción. Por ejemplo, si yo tengo 0.5, yo entiendo fácilmente que eso es un medio. 0.5 o 0.5 es un medio. Entonces yo puedo ponerlo como un medio. Y bueno, me hace falta el número 2, que es un entero. Es un número entero. Entonces puedo poner el 2 más el 1.5. En teoría funciona. ¿Por qué? Porque 2 más un medio, que es lo mismo a 0.5, 2 más 0.5, efectivamente es 2.5. Pero bueno, para poder realizar estas operaciones, yo lo que tengo que hacer es, si tengo un denominador 2, pues mi número entero lo tengo que pasar a un denominador 2. Para hacerlo más fácil voy a poner 2 sobre 1 y bueno, no importa lo que yo tenga, si lo divido sobre 1, siempre me va a dar lo mismo. Entonces 2 sobre 1 es 2. Por lo tanto, no hay falla con el número entero más un medio. Y esto que es igual, como tengo un denominador 2, lo que se me haría más fácil es este 2 sobre 1, que es lo mismo al 2, voy a pasarlo a un denominador 2. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 2. Entonces nos quedaría 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4. Y entonces ya puedo hacer la operación. ¿Por qué? 4 sobre 2 es igual a 2. Y aquí, al tener denominadores iguales, pues lo único que puedo hacer es sumar los numeradores. 4 más 1 sobre 2. Y bueno, 4 más 1, eso es igual a 5 sobre 2. Y bueno, 5 medios es lo mismo que 2.5. Es una forma de verlo. Entonces, ese 5 medios se encuentra dentro de este intervalo o se encuentra dentro de estos números. Y es efectivamente cierto. ¿Por qué? Porque el 2.5 se encuentra exactamente a la mitad entre el 2 y el 3. Entonces, eso es una forma de realizar estas operaciones. Sin embargo, en la recta numérica, que lo vamos a ver más adelante, ya vimos una parte de una recta numérica. En la recta numérica lo podemos expresar, por ejemplo, los valores de x, ¿no? Entonces, bueno, ustedes han visto esta recta que utilizaremos en GeoGebra, la vamos a ocultar las cuadrículas, no me interesa por el momento, y bueno, esto tiene una representación de un eje X y de un eje Y. El eje X es el eje que está horizontal y el eje Y es el eje que está en forma vertical. Pero bueno, por la unidad 1 solamente trabajaremos con el eje horizontal, que vendría siendo el eje X. Entonces vamos a ocultar el eje Y. Eso no nos interesa por el momento. Y entonces, nosotros al tener esta recta, podemos encontrar pues, bueno, cualquier valor. Si lo vamos acercando, van apareciendo más valores. Pero bueno, por lo pronto lo vamos a dejar aquí con puros números reales, enteros. Entonces, bueno, si nosotros nos acercamos al 2 y el 3, que lo tenemos por aquí, vamos a poner un puntito en el 2 y vamos a poner un puntito en el 3. Entonces, como aquí aparecen muchos números, vamos a modificarle esto para que no me aparezcan tantos números. Vamos a ponerlo hasta 2 o 4, creo que no afecte nada, ¿ok? Entonces, guarda la configuración. Bien, y ahí está. Y podemos observar un número muy grande de números dentro de ese pequeño intervalo. Es decir, que yo puedo utilizar cualquiera de esos números que se encuentren dentro del 2 y el 3. Y bueno, el 5 medios se encuentra dentro de esos valores. Ahora bien, lo importante aquí son los corchetes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo unos corchetes, quiere decir que puedo tomar el mismo valor en el cual está incluido mi intervalo. Por ejemplo, puedo poner 2 menor o igual a x y esto será menor o igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que yo a x le puedo poner cualquier número. A x le puedo dar cualquier número que se encuentre dentro de este intervalo, entre el 2 y el 3. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo tenía el 5 medios, ¿no? El 5 medios, que es otra forma de ver al 2.5, y efectivamente, si yo lo hago por partes, es realmente cierto. Por ejemplo, vamos a borrar esto, y el 2 es menor a
5 medios o 2.5. Y eso es cierto, el 2 es menor al 2.5. Otra forma de verlo ahora es, borramos esto, y aquí vemos que el 5 medios es menor, o puede ser igual, pero en este caso es menor. El 5 medios es menor a 3, y esto también es cierto, ¿no? 2.5 es menor a 3. Entonces yo aquí puedo utilizar ese tipo de operaciones. Entonces, bueno, eso es una forma de verlo. Y aquí podemos observar, es más o menos lo que hicimos aquí. El 2 y el 3, y aquí puedo tener cualquier valor. X puede tomar cualquier valor siempre y cuando se encuentre dentro del 2 y el 3. Y bueno, cuando se utilizan los corchetes o el signo de menor o igual, dentro de las desigualdades o dentro de su gráfica, se tiene que cerrar un círculo de esta forma. ¿Por qué? Porque indica que puede ser menor o igual. Es decir, si nosotros utilizamos esta parte y al X le pongo el valor de 2, se cumple. ¿Por qué? Porque el 2 es menor o es igual, en este caso es igual a 2. 2 es igual a 2. Ahora bien, si yo pongo el 3, ¿no? También se puede cumplir. En este caso, el 2 es menor al 3. O de la otra forma, podríamos poner el 2 aquí, como lo teníamos, y el 2 es menor que 3. Ahora bien, si yo pongo aquí un 3, también se cumple. ¿Por qué? Porque el 3 es, en este caso no es menor, sino que es igual a 3. Esto es lo que significa ese simbolito. Cuando hay una línea debajo del signo de menor, quiere decir que también puede considerarse un igual. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar los números que son iguales? Pues bueno, se utiliza un círculo para denotar que es menor o que es igual, dependiendo a el problema. Ahora, en el caso de que se utilicen corchetes, perdón, paréntesis, la cosa cambia. Es decir, que por ejemplo, utilizando los mismos números, puedo poner 2 y 3, puedo utilizar cualquier valor entre el 2 y el 3, pero jamás puedo utilizar el 2 y el 3. Me puedo aproximar, me puedo acercar, pero mis números no tienen que ser igual. ¿Por qué? Porque siempre van a ser menores a esos valores. Por ejemplo, ya dado que ya no estoy utilizando corchetes, sino paréntesis, la desigualdad quedaría como 2 menor a x menor a 3. Perdón, 3. ¿Esto qué quiere decir? Que X puede tomar cualquier valor dentro de esos números, pero nunca puede tomar el valor de esos números. Por ejemplo, podemos poner igual el mismo ejemplo, que tendríamos 5 medios, y eso lo podemos ver aquí. Exactamente, el 2 es menor a 2, a 5 medios. Y en el otro caso, el 5 medios es menor que el 3. Eso se cumple. Sin embargo, si yo quisiera poder, por ejemplo, el 2, en el caso de la desigualdad anterior se puede. ¿Por qué? Porque el 2 es menor que el 3. Sin embargo, el 2 nunca es menor al 2, es igual. Pues no es por lo tanto, eso no tiene lógica. 2 menor que 2, pues no es igual, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 2 es igual al 2. Ahora bien, si yo pudiera acercarme, podría poner un punto y muchísimos ceros, y aunque la diferencia sea mínima, sea muy, muy pequeña, eso sí se puede cumplir. En este caso sería 2 es menor a 2 puntos y muchos ceros. Aunque la diferencia es ridículamente pequeña, se cumple. Porque aunque sea por muy poco, el 2 sí es menor al 2.00001, ¿no? Entonces, eso sí se puede cumplir. Y ahora, completando la información, ¿ok? Entonces sería 3. Eso también se puede cumplir, ¿no? Sería 2.00 es menor que 3. Entonces, en este caso, para resumir, cuando se tiene corchetes, se utilizan los signos de menor o igual. Cuando se tiene paréntesis, solamente es el menor. Y bueno, dentro de las gráficas se utiliza como es, nunca puede llegar a ser igual a los intervalos que tienen en el extremo, se pone un círculo abierto, por así decirlo, que de hecho así se le conoce como intervalos abiertos o intervalos cerrados. Los intervalos cerrados son los que son menores o iguales o mayores iguales, y los intervalos abiertos solamente los que pueden ser mayor o menor, sin el igual. Ahora bien, tenemos los semiabiertos o los semicerrados.
depende del punto de vista de cada quien. Pero bueno, si yo tengo esto aquí, ¿qué quiere decir? Lo vamos a copiar. Y bueno, vamos a poner 2,3. Quiere decir que puedo utilizar cualquier valor que se encuentre dentro de este intervalo. Sin embargo, el 2 sí es menor o igual a x y x solamente es menor a 3. ¿Esto qué quiere decir? Hay un corchete, se utiliza el menor igual, y en este caso de cuando hay un paréntesis, solamente el menor. Y se puede utilizar cualquier número. Entonces en este caso vamos a volver con el 5 medios. Bueno, el 5 medios, si borramos esta parte, es el 2 es menor que el 5 medios. Y bueno, en esto también se cumple, el 5 medios es menor que 3. Ahora bien, si yo pongo el 2, puede cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 sí es igual al 2, ¿no? Ahí está el signo, esa línea debajo. El 2 sí es menor que 2 y también se puede cumplir dado que el 2 es menor que el 3. Entonces, ahí sí se puede cumplir esa parte, esa propiedad o esa forma de resolver el intervalo. Ahora bien, si yo, por ejemplo, pusiera un 3, ya no se podría cumplir. ¿Por qué? En este caso, el 2 sí es menor que el 3, sin embargo, del otro lado, el 3 no es menor que el 3, es igual. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Podría poner, por ejemplo, 2 puntos y muchos 9, y eso sí se podría cumplir. Este número es tan cercano a 3, sin embargo, no es 3. Es cercano, se aproxima mucho al 3, pero no es 3. Pero bueno, eso sí cumpliría esta desigualdad o este intervalo. Por ejemplo, 2 es menor que el 2.999999. Y del otro lado, el 2.9999 es menor que el 3. Y eso es correcto, sí se cumple, ¿no? Entonces es una forma de verlo. La otra forma, y bueno, para el caso de su desigualdad, pues es exactamente lo mismo. Cuando hay un corchete, se pone un menor igual, y cuando hay un paréntesis, es el menor. Y bueno, lo mismo pasa para los otros casos. Entonces copiamos, nos quedaría 2,3. Bueno, ¿esto qué quería decir? Que el 2 es menor a x y x es menor o igual al 3. Bien, igual lo mismo. Cuando hay paréntesis solamente es menor, cuando hay corchetes es menor o igual. Y bueno, el ejemplo es el mismo. Podría poner, por ejemplo, un 2, no lo cumpliría. ¿Por qué? Porque 2 no es menor que 2, es igual. Del otro lado sí lo cumple, porque el 2 es menor que el 3. Ahora bien, si yo pongo, por ejemplo, un valor en lugar de la x, pongo un 3, pues también se cumple. ¿Por qué? Porque el 2 es menor que el 3 y bueno, el 3 no es menor, es igual. Y bueno, ahí se puede apreciar el símbolo, ¿no? El 3 es menor o igual a 3. Distinto al caso anterior, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ahora, si yo pongo aquí muchos ceros, bueno, vamos a poner varios ceros y 1, aquí sí lo cumpliría, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque es mínima la diferencia, el 2 siempre es menor que el 2.00001. Y bueno, en el otro caso, pues es lo mismo, ¿no? 2.001 es menor que el 3. Y bueno, en el caso de sus representaciones gráficas, bueno, pues ahí lo podemos observar. Cuando es igual, se pone el punto, el círculo cerrado, y cuando simplemente es menor, pues se pone el círculo abierto. Bien, esas son las representaciones, y bueno, aquí hay varios ejemplos de ese tipo, ¿no? Si tengo que la notación es 2,6, quiere decir que x toma valores desde el 2 hasta el 6, y puede ser cualquiera de esos, y se pone así, en esa forma de representarlo. Cuando los valores x pueden tomar cualquier valor entre 1 y 4, pero no 1 y 4, se coloca de esta forma. Y bueno, ahí hay varios ejemplos que pueden utilizar. En el caso de los infinitos, eso es muy interesante. En el caso de los primeros 4 ejemplos, que son estos que están aquí, supondré que no hay dudas, ¿no? Es muy fácil de intuirlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el 4 es menor que el 1. Ojo, y eso siempre es algo muy importante, ¿no? En este caso, el A tiene que ser siempre menor a B, y lo podemos observar aquí, ¿no? A siempre tiene que ser menor de B. Entonces, lo podemos ver. Bueno, en este caso de los infinitos, ¿eso qué quiere decir?
que aquí yo puedo tomar cualquier valor, vamos a ponerlo, uno podría pensar, por ejemplo, que sería 2 menor o igual a x y el x es menor o igual a infinito, perdón, infinito. Pero realmente esto no se expresa de esta forma. ¿Por qué? Porque bueno, aunque si pudiera expresarse, pues bueno, el infinito es una representación de un número muy grande. Entonces solamente bastaría con dejarlo así, como el 2 es menor o igual a x. Por ejemplo, puedo poner, quiere decir que aquí puedo tomar valores mayores a 2 y hasta el infinito. Por ejemplo, puedo poner 10, efectivamente el 2 es menor a 10, puedo poner 39, el 2 es menor que 39 y así puedo poner cualquier número. Ah, se me fue una Y. Efectivamente el 2 es muchísimo menor que este número grande, ¿no? Y bueno, así podríamos expandir más los números. Y efectivamente se cumpliría. Este número es un número muy, muy grande, pero bueno, existen números muchísimo más grandes, ¿no? Esa es la representación del infinito, la representación de un número muy grande. Esa es una forma de poder hacerlo. La otra forma es, por ejemplo, aquí puedo poner que 2 es menor a x, si es correcto. Ahora bien, puedo ponerlo yo como x es mayor o igual a 2. Eso también es correcto, ¿no? Es decir, x es mayor o igual a 2. Y también puedo hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, 72 es mayor que el 2, o al revés. El 2 es menor al 72. Igual puedo poner, por ejemplo, a ver, otro número, 27, que en este caso es la X, ¿ok? Y es lo mismo. El 2 es menor que el 27, o decir que el 27 es mayor al 2. Y bueno, eso se cumple. Y entonces lo podríamos expresar así, que es como está representado aquí. Puedo poner aquí, por ejemplo, otro número, 67. 2 es menor que 67, o poner o escribir como 67 es mayor que 2. Entonces ahí podríamos verlo, y también está, y su forma de representarlo sería con una flechita que va desde el 2 y puedo poner cualquier valor que sea siempre mayor, o en este caso igual al 2. Cuando se usa el infinito, por lo regular se pone un paréntesis porque es abierto, es decir, nunca vamos a llegar a ser igual al infinito, porque el infinito no es un número, es una representación de un número. Bien, vámonos con el siguiente ejemplo en el cual los números son negativos. En este caso tenemos desde menos infinito hasta el 2. Eso no se representa como menos infinito. Aquí hay un paréntesis, por lo tanto sería menor a x. Y aquí hay un colchete, por lo tanto sería menor a 2. No se representa así. Se deja de lado el infinito y solamente se queda así. Y eso cumple con el propósito. X es menor que 2. Puedo utilizar cualquier número, ¿no? Por ejemplo, un número que esté debajo. Por ejemplo, el 1. Ah, caray. Por ejemplo, el 1. El 1 es menor que el 2. Y es correcto. Puedo usar menos 1. Y el menos 1 es menor que el 2. Y así sucesivamente, ¿no? Menos 9 es menor que el 2. Y bueno, ahí está. Hay una forma de verlo. La otra forma de verlo sería, por ejemplo, x es, perdón, sería el 2 es mayor o igual a x. Entonces, eso también vale, ¿no? Por ejemplo, podemos poner 1 y el 2 es mayor que 1. También aquí el 2 es mayor que menos 1. Y así lo podríamos seguir representando. Podríamos seguir poniendo más números. El 2 es mayor que menos 9. Y bueno, sería una forma de representarlo también. Eso no alteraría, simplemente hay que hacerlo bien y encontrar los números dentro de esos intervalos. Y bueno, aquí lo podemos observar. Y en el caso de la gráfica, pues sería hacia los números negativos, ¿no? Quiere decir que puedo tomar cualquier valor desde el menos infinito, porque hacia allá se dirige, hasta el 2. Y bueno, esos son los ejemplos básicos. Bien, el siguiente tema es las propiedades de un valor absoluto, ¿no? Esto lo vamos a ampliar, lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y para poder entender esta parte, un valor absoluto es algo que solamente utiliza el valor implícito, ¿no? Por ejemplo,
Aquí ya hay varios ejemplos escritos, los vamos a dejar ahí, ahorita vamos a explicar esa parte, pero por ejemplo, utilizando la gráfica, vamos a borrar todo esto y nos vamos a colocar en el 0. Bien, por ejemplo, aquí tenemos el 0, ahí tenemos el 0, ¿no? Y yo quiero moverme, no sé, 2 espacios, o bueno, 3 espacios hacia la derecha. Entonces doy un salto, me encuentro en el 1, doy 2 saltos y me encuentro en el 2, doy 3 saltos y me encuentro en el 3. Y entonces tengo un número 3 positivo, ¿no? Ahora bien, si yo me voy hacia la izquierda, pues doy los 3 saltos, menos 1, menos 2 y menos 3. Y bueno, ahí está. Ahora me encuentro en el sitio número menos 3. Sin embargo, o el valor absoluto no le interesa el signo, hacia dónde te dirijas. Le interesa qué tanto te moviste. Entonces, no importa hacia dónde me mueva, yo me moví 3 unidades. El menos 3 solamente me indica que me moví hacia la izquierda, pero me moví 3 espacios. Y el 3 me indica que me moví a la derecha, pero me moví también 3 espacios. Entonces, el signo solamente nos indica la dirección. Lo que nos interesa, o bueno, lo que le interesa el valor absoluto es qué tanto te moviste sin importar la dirección. Entonces, vamos a ver esto utilizando estos valores, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más grande y lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Por ejemplo, el valor absoluto de A siempre es mayor o igual a 0. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto de 3, ¿cuál es? Bueno, como hemos aprendido, no le interesa el signo, sino solamente el valor. El valor absoluto de 3 es 3. Y eso está correcto. Y efectivamente el 3 es mayor que el 0. Ahora bien, si yo tuviera, por ejemplo, menos 3, el valor absoluto de menos 3, pues el valor absoluto o esas líneas paralelas lo que nos hace es eliminar el signo. Entonces, el valor absoluto de menos 3, pues es 3. Y efectivamente, el 3 sigue siendo mayor o igual al 0. En este caso es mayor. Ahora, en el caso de, vamos a poner eso aquí, en el caso de esta propiedad ahora, el valor absoluto de una multiplicación es igual al valor absoluto de sus factores. Es una forma de leerlo. Entonces los factores pues son A y B. Y bueno, cuando multiplicamos A y B y sacamos un valor absoluto, sería exactamente lo mismo que el valor absoluto de sus productos. ¿Cómo se lee esto? Bueno, aquí ya había puesto los valores de que A va a valer 3 y B va a valer menos 5. Y bueno, eso lo vamos a realizar acá abajo. Vamos a dejar un espacio por hacerlo más pequeño. Vamos a realizarlo acá abajo. Bueno, tendríamos por ejemplo que 3 por menos 5 cuando se multiplican signos distintos, el valor es negativo. Sería menos. Y aquí lo tenemos todavía. 3 por 5, eso es igual a 15. Por lo tanto, nos quedaría un menos 15. Y bueno, el valor absoluto de menos 15, pues como no nos interesa el signo, solamente nos interesa el valor, pues sería 15. Entonces, aquí en este caso nos quedaría un 15. Ahora vamos a resolver lo que hay después de la igualdad. El valor absoluto de 3 es 3. Vamos a poner un puntito denotando una multiplicación. Y el valor absoluto de menos 5, pues es 5. Y bueno, 3 por 5 es igual a 15. Y efectivamente, 15 es igual a 15. Entonces, ese valor o esa propiedad del valor absoluto también se cumple. Vamos con el siguiente valor, o con la siguiente propiedad, perdón. Vamos a verlo. La siguiente propiedad nos indica que el valor absoluto de una división es lo mismo que el valor absoluto del denominador y del numerador. Y aquí lo podemos observar. Entonces vamos a realizar esta operación. Hacerlo. Vamos a comprobar si esa propiedad es cierta. Entonces, bueno, aquí yo tengo esta operación. Entonces nos quedaría el 3 sobre el 5. Eso es igual a, pues simplemente, menos 3 quintos. Y bueno, el valor absoluto de menos 3 quintos, pues nos quedaría siendo igual a 3 quintos. Es exactamente lo mismo. Y 3 quintos, aquí es igual, pues si lo ponemos, de hecho así quedaría bien, pero si lo quieren en número decimal, sería 0.6.
Y bueno, vamos a ver en la otra parte, el valor absoluto de 3 vendría siendo 3 y el valor absoluto de menos 5 pues es 5. Y bueno, 3 sobre 5 pues es igual a 0.6. Se cumple esa parte, entonces esa desigualdad, o perdón, esa propiedad también es real. Ahora, en el caso de las desigualdades, aquí viene algo muy interesante. Nos dice que la suma, o bueno, el valor absoluto de la suma de A y B puede ser menor o igual a la suma de los valores absolutos de A y B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a realizar esta operación utilizando los valores que tenemos ahí. O podemos utilizar otros. Vamos a utilizar primero estos y luego otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de A, pues ya habíamos dado que es 3. Y en el caso de B es menos 5. Bien. Y bueno, el A tiene un valor de 3 y el B tiene un valor de menos 5. Entonces vamos a realizarlo por partes. En este caso nos quedaría más por menos es menos. Por lo tanto nos quedaría un menos 5. 3 menos 5, eso es igual a menos 2. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Es decir, solamente nos interesa el valor 2. Y bueno, en este caso nos queda que el 2 va a ser menor o igual a esta operación. Y bueno, tenemos el 3, el valor absoluto de 3 es 3. Y bueno, el valor absoluto de menos 5 es 5. Y bueno, 3 más 5 es igual a 8. Entonces es cierto, el 2 es menor que 8. Entonces se ha cumplido esa propiedad. Ahora vamos a intentarlo con otros números. Cualquier número nos serviría porque es una propiedad, es decir, que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces vamos a realizarlo, por ejemplo, con un 4 y con un 2, por ejemplo. Y tenemos aquí, en lugar de la A, vamos a poner un 4 y en lugar de la B, vamos a ocupar un 2. Y bueno, ahí tenemos esa expresión. Entonces nos quedaría 4 más 2, eso es igual a 6. Y el valor absoluto de 6, pues es 6. Y ahora tenemos aquí 4, el valor absoluto de 4 es 4. Y el valor absoluto de 2, pues es 2. Bueno, nos quedaría 4 más 2 y eso es igual a 6. Y en efecto también se cumple. El 6 no es menor, sin embargo es igual. El 6 es igual a el 6. Entonces se cumple esa propiedad, ¿no? Y bueno, muchísimos otros ejemplos podemos utilizar. Bien, en el caso también de esta propiedad, pues lo vamos a ejemplificar. ¿Esto qué quiere decir? Que la raíz cuadrada de un valor al cuadrado, la raíz se elimina con el cuadrado, o se factoriza con el cuadrado, que vendría siendo exactamente lo mismo que un número, un valor absoluto de un número, y bueno, el valor absoluto es el mismo signo. Por ejemplo, en los positivos se entiende fácilmente, ¿no? Aquí tenemos que el 3 es un positivo, y si yo elevara, haciéndolo por partes, si yo primero elevara el 3 al cuadrado, nos quedaría un 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y es exactamente lo mismo. El valor absoluto de 3 pues es 3. Se cumple esa propiedad. Ahora bien, vamos a hacerlo con un número negativo. Por ejemplo, vamos a cambiar, bueno, la propiedad aquí la tenemos. Vamos a ponerla acá abajo. Vamos a poner que va a tomar un número negativo como un 6, por ejemplo, ¿no? Aquí lo tenemos y lo que tendríamos que hacer primero es elevar el menos 6 al cuadrado. Entonces nos quedaría menos 6 al cuadrado, sería 36. Bueno, la raíz de 36 es 6. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, como el valor de A es menos 6, es como si yo pusiera, por ejemplo, el valor absoluto de menos 6. Y el valor absoluto de menos 6, pues es 6. Y se cumple esa parte, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de asociar el valor absoluto con una raíz y un cuadrado. Y bueno, los valores que ya tenemos que son básicos, el valor absoluto de A es igual a A, el valor absoluto de 3 es igual a 3, y si tenemos un número negativo, bueno, el valor absoluto de menos A es A, lo que vendría siendo el valor absoluto de menos 3 es 3. Bueno, estas son algunas de las propiedades, existen muchas más, pero esas son las más básicas que vamos a utilizar en este curso. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de desigualdades. Por ejemplo,
Si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. ¿Cómo podemos utilizar esto? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Puesto que, recordemos, vamos a copiarlos más para que no se nos olvide. Aquí está. Acá abajo. La propiedad nos dice que si A es menor que B, entonces no importa qué número le sume a cada uno, si el número es igual, pues se cumplirá la misma desigualdad, ¿no? Por ejemplo, ahí lo tenemos. A es menor que B. Si yo le agrego un valor C a ambas partes, pues no debe afectarle nada. La propiedad se cumpliría tal cual. Por ejemplo, 3 es menor que 4, esto es cierto, el 3 es menor que 4. Sin embargo, si yo le sumo a cada expresión un 5, pues nos quedaría, por ejemplo, vamos a copiarlo, quedaría 3 más 5, eso es igual a 8, y bueno, 4 más 5, eso es igual a 9. Sería siendo lo mismo. El razonamiento es el mismo. 8 es menor que 9. Y se cumple esa propiedad. Ahora, el otro caso vendría siendo que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Exactamente, también se cumple esta propiedad. Entonces, por ejemplo, ahí lo tenemos. Si A, que en este caso es 2, es menor que B, que en este caso es 4, y B, que es el 4, es menor que 6, quiere decir que A es menor a B. Y efectivamente se cumple, ¿no? El 2 es menor que el 6. Y ahí está. Son razonamientos básicos. Es axiomático, es decir, es tan obvio que no requiere una demostración como tal. En la siguiente propiedad nos dice que si A es menor que B y C es mayor que 0, entonces esa propiedad se puede aplicar. Ese sí sería interesante analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esos valores. A vale 2 y B vale 3. Y bueno, C vale 1. Y efectivamente se cumple. Si 2 es menor que 3, eso es cierto, y 1 es mayor que 0, eso también es cierto, quiere decir que las multiplicaciones se tienen que cumplir. Entonces, 2 por 1 es 2, y esto sería menor a 3 por 1, que es 3. Entonces, esa propiedad se cumple. En el caso de los anteriores, ahora cambia, ¿no? Si A es menor que B y C es menor que 0, entonces la propiedad cambiaría, el signo de desigualdad cambiaría. A por C vendría siendo mayor a B por C. Utilizando números, nos quedaría esta expresión. Eso sí lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, 2 es menor que 3, eso es correcto, y menos 1 es menor que 0. Entonces nos quedaría esa desigualdad, ¿no? Vamos a realizarlo aquí. Nos quedaría entonces 2 por menos 1, eso es igual a menos 2, y eso es mayor a 3 por menos 1. 3 por menos 1, eso es igual a menos 3. Y efectivamente, el menos 2 es mayor que el menos 3. Ojo, si ahí les cuesta trabajo entenderlo, vamos a poner la gráfica. Los números más grandes se encuentran hacia la derecha y los números más chicos se encuentran hacia la izquierda. Ojo, no siempre es así, pero es una forma de verlo. Entonces, los positivos siempre serán mayores a los negativos, es decir, los que se encuentran a la derecha siempre van a ser mayores que los que se encuentran hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el menos 2, vamos a ubicarlo, el menos 2, ¿dónde se encuentra? A ver, vamos a poner la flecha, ahí está, vamos a acercarnos más, el menos 2, ahí está, y aquí está el menos 3. Entonces, ¿cuál se encuentra más cercano hacia la derecha o cuál se encuentra a la derecha? El menos 2. Por lo tanto, el menos 2 es mayor que el menos 3. Y es lo que podemos observar aquí. El menos 2 es mayor que el menos 3. ¿No? Entonces, bueno, la última propiedad es esta. Si A es mayor que B y B es mayor que 0, o 0 es mayor que B y que A. A ver, volvemos de nuevo. Si A es mayor que B y B es mayor que 0, o 0 es mayor que A y A es mayor que B, entonces 1 sobre A es menor que 1 sobre B. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver esas propiedades. Y aquí lo podemos observar.
El 6 sí es mayor que el 5 y el 5 sí es mayor que el 0. Ahora bien, el 0 sí es menor. Ojo, aquí está mal esa propiedad. Al parecer está mal escrita. Sí, perfecto, es así. Perfecto. Eh, es correcto. A ver, vamos a analizar esa propiedad porque al parecer está mal escrita. Si A es mayor que B y B es mayor que 0, o 0 es mayor que B y B y A es mayor que... Uf, a ver, vamos a analizarlo otra vez. Vamos a eliminar mejor esa propiedad, ¿no? Bueno, con las propiedades anteriores basta, ¿no? Entonces, vamos a eliminar esto y en clase, si hay alguna duda, veríamos esta propiedad más a detalle.